Bienvenidas, bienvenidos todas y todos de parte de la Unidad Regional de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas en Querétaro. Les damos la más cordial bienvenida al ciclo Huehue, Diálogos a través del tiempo. Es un gusto el día de hoy contar con una participación muy especial, sobre todo por diferentes cuestiones, por el tema de la lengua que es fundamental para la Dirección de Culturas Populares. Y sobre todo porque el día de hoy el ciclo Huehue toma una particularidad muy enriquecedora, me parece. Vamos a hablar de un producto PACMIC, de un proyecto PACMIC que se ha hecho pues desde las voces de las personas que sienten y viven en comunidad pues la lengua indígena. Y en este caso pues tenemos un panel muy, no sé, como muy vivo, me parece que es la palabra concreta que estamos buscando. Normalmente pues tenemos expertos, pero hoy tenemos personas que caminan en la comunidad, que la viven, que la sienten, y pues es para nosotros un gusto contar con la participación de de Luis Mauricio Martínez, de Alberto González y de su mamá Victoriana, que nos van a platicar sobre el proyecto La Voz de Nuestros Familiares. Eh, ya ellos abundarán un poco más sobre el proceso. El ciclo Huehue, como saben, es un espacio de encuentro entre diferentes generaciones donde se dialogan los temas más importantes de la cultura popular. Y la particularidad que tenemos aquí es que, pues, contamos con la presencia de alguien con mayor experiencia en el campo, con mayor edad, el huehue como tal, aquella persona sabia, eh, conocedora de algún proceso, y algún joven con quien puede interactuar. En este caso, pues tener a Alberto y a la señora Victoriana como representantes de diferentes generaciones que viven la lengua desde diferentes puntos de vista, pues es más que un gusto, una alegría contar con ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Y pues el maestro Luis Mauricio Martínez será el moderador de este espacio de diálogo y comunicación. Mi nombre es Oscar Ruiz Tobar, jefe de departamento de la Unidad Regional de Culturas Populares. Pues les da la más cordial bienvenida a nombre de toda la institución. Sobre todo, pues agradecerles su disposición y el hecho de que quieran pues participar en este espacio con nosotros. Es su casa, siéntanse bienvenidos y pues les cedemos la palabra porque la voz la tienen. Entonces, agradecerles mucho, Luis Mauricio. Eh, Seguimos contigo. Esperemos disfrutar mucho pues, de la trayectoria de este proyecto tan bonito que nos van a presentar el día de hoy. Muchísimas gracias. Pues los dejo con Luis Mauricio para que pueda empezar ya la actividad en sí misma. Muy bien, Oscar, pues muchísimas gracias por la bienvenida. Agradecemos, por supuesto, a la Unidad Regional de Culturas Populares por este espacio. Y como bien ya mencionaste, pues se trata de compartir un proyecto que se hizo de manera conjunta, en este caso con doña Victoriana González y con Luis Alberto Sánchez. Ellos son originarios de la comunidad de Bominzá, en Tolimán. Tolimán, como bien sabemos, es una de las zonas otomíes aquí en el centro del país, en Querétaro. Es un producto muy importante porque justamente como ya mencionabas tú, hace la unión de varias generaciones, de esta generación de mayores, de la generación de los jóvenes, las jóvenes que ahora están ya insertos en espacios universitarios y sobre todo las nuevas generaciones, la niñez, quienes viven finalmente con muchas presiones sociales más que las generaciones anteriores. Justamente en ese marco es que este tipo de proyectos vienen a abonar a estos procesos para que los niños, para que las niñas, para que las nuevas generaciones puedan vivir esta modernidad, pero siempre con un pie en la tradición, con un pie en estas herencias culturales, que bueno, de viva voz la gente mayor, pues qué mejor, qué mejor referente podemos tener. Entonces, bueno, nada más porque al final, pues como ya ven, comentaste, la palabra
la palabra la tienen ellos, el saber es de ellos, pero si queremos hacer como un pequeño contexto, entonces nada más para introducir, les comento que la señora Victoriana González, ella es originaria de la comunidad de Buginzá, y es una promotora cultural nata de su comunidad, de manera, digamos, cotidiana, lleva mucho tiempo, muchos años realizando un trabajo eh, de revitalización de los saberes culturales de su, pues sí, del lugar donde ella nació. Entonces es bien interesante ver cómo estos líderes comunitarios no se asumen como tal, simplemente viven su cotidianidad y a partir de ahí generan estas dinámicas que desde fuera las vemos como justamente como gente que liderea, como gente que mueve a su comunidad, pero para ellos es su cotidianidad que es lo más interesante. Entonces, señora Victoriana, un gusto saludarla, buenas tardes. Y también nos acompaña Luis Alberto González. Luis Alberto González es, bueno, él es hijo de doña Victoriana, él es de esta generación ya, digamos, podríamos decir, de estos intelectuales, estos jóvenes originarios de sus comunidades que han salido a la ciudad, pero que siguen en la comunidad también, que no la abandonan, que van y vienen. Él es licenciado en filosofía por la Universidad Autónoma de Querétaro, y además tiene una maestría en estudios amerindios y educación bilingüe. A través de esta formación académica, esta formación profesional, pues él ha hecho mucho trabajo para poder entender, para poder analizar su lengua, pero no nada más su lengua, sino la dinámica cultural que hay alrededor de la lengua otomí. Y desde esta doble visión, él comenta mucho desde esta frontera, la frontera entre ser intelectual, ser profesionista, ser citadino, pero además ser hijo de una familia, de una comunidad en la cual ellos tienen mucho reconocimiento. Él también realizó un trabajo previo de igual por propio interés, sin asumirse como voy a ser el promotor de mi comunidad o voy a generar esto simplemente por el interés y por esa, digamos, pues esa pasión de saber de dónde está parado. Ha hecho mucho trabajo que ahora, por la parte académica, pues finalmente resultan productos como esto, como este libro. Entonces hoy vamos a platicar un poquito con ellos. Y pues bueno, Luis Alberto, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. Victoriana, un gusto escucharlos. Nada más para como datos datos muy concretos para darles ahora sí la palabra, porque sí es importante puntualizarlo también en este diálogo, en estos temas que hablamos. Por ejemplo, el otomí es una lengua que se habla pues, en varias regiones del país. El otomí se habla, o los grupos otomíes están en los estados de Hidalgo, el estado de México, de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y por supuesto aquí en Querétaro. Nada más como una puntualización, que esta es una referencia que hacen mucho de dos investigadores, que es el del doctor Eval Hecking y el maestro Aurelio Núñez. Ellos nos dicen que para poder entender esta diversidad se puede hablar que se les puede nombrar de manera a los otomíes en general como los pueblos ñañús, a los otomíes de Querétaro como los pueblos ñaño, y los otomíes de Tolimán serían ñoño. Por supuesto, esto es otro tema, pero nada más para hacer como estas apuntes muy interesantes. Entonces, bueno, de lo que queremos platicar es de este libro, de este producto. Es un producto que contiene la documentación de la memoria de la comunidad, la memoria que se contiene en historias que sobre todo conocen los mayores, y que la intención de este producto es justamente que la nueva generación lo conozca, pero además tiene una doble intención. Uno fue documentar estas historias, pero además escribirlas. Entonces hubo una participación de tres generaciones. La primera generación, que en este caso, por ejemplo, como doña Victoriana, compartieron estas historias a través de talleres, de varias actividades que hicimos durante varios meses. Los jóvenes, ellos, sobre todo universitarios, y también chicos y chicas de la comunidad que no son universitarios y que tenían nociones de la lengua, digamos que fue, por llamarlo de alguna manera, el pretexto ideal para que ejercitaran justamente este ejercicio de escribir su lengua. Entonces, hubo como una dinámica muy interesante. La mayor que contó esta historia, el joven que con su noción de la escritura hizo el ejercicio de plasmarla, y finalmente también teníamos a niños y a niñas en los talleres. Ellos lo que hicieron fue escuchar las historias y
hacer ilustraciones. Entonces fue un trabajo de varios meses, fue un equipo que por supuesto fue comandado por doña Victoriana, por Alberto, un trabajo que fue vino a cerrar como un interés que ya había en la comunidad, que era justamente de documentarlo. Entonces logramos este apoyo por parte del PACMIC y finalmente como productos que se generó un libro y una serie de fotografías. Bueno, al final también lo que nos interesa bastante es también es una reflexión que hacemos nosotros. Yo fui parte del equipo. Luis Alberto amablemente me invitó. Doña Victoria también me aceptó en su casa, me abrió las puertas de su casa para poder hacer este proyecto. Y una cosa que tenemos bien claro, al menos a mí, y esto algo a título personal, cuando uno se acerca a la comunidad o desde una institución, yo creo que el papel más importante que uno puede hacer es entender que nosotros no somos los que van a rescatar nada, ni siquiera se rescata algo. Es la comunidad la que tiene la voz de decir, esto es importante para nosotros y por lo tanto queremos incidir en esto, ya sea la lengua, una manifestación, en fin. Entonces, la institución a quienes vamos de fuera, lo que tenemos que hacer es únicamente fungir como un puente entre sus propios intereses y quizá algún interés institucional y así generar estas inercias, ¿no? Pero al final es la comunidad la que decide, son las personas quienes deciden y uno únicamente apoyar. Porque también hay muchos vicios paternalistas, ¿no? Hay muchos vicios que para bien o para mal, creo yo, se sigue reproduciendo. Esta parte que se habla mucho en la parte académica, el extractivismo, ¿no? Gente que va por información y después no regresan, o proyectos que se generan y al final cuando el proyecto se tiene, la gente ni siquiera supo qué pasó con esa entrevista que proporcionó, con esas imágenes que compartió, la gente se va y ellos al final no son parte de este seguimiento. Entonces con este proyecto tuvimos muy claro que la intención era dar un seguimiento, que es un proyecto de la comunidad, con la comunidad y para la comunidad. Ha sido al final y desde el inicio y casi todo el tiempo con nuestra premisa. Entonces, qué mejor que tener el acompañamiento siempre de Luis Alberto y de doña Victoriana para tener este ejercicio y que no se vicie, porque al final, pues siempre pasa esta parte, ¿no? Cuando uno viene a veces de la parte externa. Pero bueno, ahora sí, lo que nos interesa es escucharlos a ellas, es escuchar a doña Victoriana y escuchar a Luis Alberto. Les platicando un poquito cómo podríamos compartir con el público que está en este momento escuchándonos en el momento que produzca este video. Creemos que lo ideal sería empezar justamente con algunas narraciones. El libro, el producto, fue eso, fue como ya comentamos, fue la documentación de la memoria de la comunidad a través de la tradición oral. ¿Qué hay en el imaginario? ¿Qué hay en la mente de las personas? Y que le han transmitido a sus hijos, a sus hijas y los hijos ahora a las nuevas generaciones. Entonces, más que hablar de tradición oral, siempre fue la idea de estamos documentando la memoria de la comunidad a través de la tradición oral. Esta memoria tiene, por supuesto, muchas vertientes. Una de ellas son las historias. Las historias pueden tener una función para un momento específico. Entonces, qué mejor que conocer algunas de ellas. Entonces, Luis Alberto, te cedo la palabra para que nos guíes un poquito de cuál es la narración que nos quieren compartir y a partir de ahí empezamos a platicar sobre esta memoria de la comunidad de Bomizar. Sí. Gracias por la presentación, Mauricio. Gracias, Oscar, Raúl, por el seguimiento y por el acompañamiento y sobre todo como una palabra que retoma mucho a Mauricio por el cobijo que nos dan como institución y sobre todo también por esta cuestión de la necesidad continua de registrar las lenguas. Creo que algo que uno observa, y bien lo he dicho siempre, que uno necesita salir como de la zona de confort o del lugar donde está para ver a veces los problemas que están presentes en una región. Y es lo mismo que me ha pasado a mí, de que estando en la comunidad como que uno no se da cuenta porque escucha a lo mejor la lengua, escucha, la práctica continuamente los rituales, todo lo necesario como parte de nuestra cultura, pero uno como que no va viendo con pequeños matices que se van perdiendo a lo largo del tiempo. Y es lo que yo he podido visibilizar en mis 3 décadas de vida, así como que empecé, cuando recuerdo, estaban más vivos algunas
ideas, algunos rituales, y ahorita como que sí siguen, pero como que la lengua poco a poco comienza a perder un poco de presencia, sobre todo por lo que veíamos y analizando un poco la situación que hemos visto en la comunidad, que es la pérdida de espacios donde la lengua antes fungía un papel muy importante. Todos estos relatos, que precisamente, como decíamos, están en este libro, es que obviamente la mayoría de ellos que son contados por mi madre, pues me fueron contados a mí durante toda mi infancia, toda mi vida, pero no fueron así esta dinámica que tenemos de ver, voy a dormir y a ver, cuéntame un cuento sobre, sino más bien estos cuentos surgían en una situación en específico, como por ejemplo, cuando íbamos a leñar, cuando íbamos al arroyo, cuando íbamos a sembrar, cada uno de estos cuentos tenía ahí como la función de entretener, pero también la función de explicarnos algo en ese momento específico. Y ahí la lengua estaba muy presente porque al final de cuentas todo era en familia, todo era en comunidad, algo que escribo precisamente en las palabras introductorias. Es decir, como que eh, cuando se hacen actividades siempre se hacen en comunidad. Uno va a la leña, pero siempre va acompañado con su papá o con su mamá o con sus hermanos. Uno va a sembrar o antes uno iba a sembrar e iba a sembrar con todos. Y ahorita es lo que les voy a explicar un poco también mi mamá. Y entonces en esa misma dinámica de que toda la familia ayudaba en estos procesos, pues la lengua estaba ahí presente porque nos comunicábamos, estaba ahí inmersa las historias, los rituales, las reglas, y por eso era muy importante la lengua. Ahora, con estos cambios climáticos, que ya a lo mejor las lluvias no son tan recurrentes, que ya tenemos agua potable, que ya tenemos gas estacionario, pues a lo mejor ya no es necesario como salir a la leña, salir a sembrar, por agua, porque pues obviamente ya está todo aquí sobre la casa y como que también en las mismas es como el pros y el contra de las nuevas tecnologías, que sí, ahorita ya todos están como que todos en sus redes sociales, en la computadora, pero ya no hay como ese sentimiento de comunidad. Obviamente la lengua también como que empieza a perder un poco. Pero también dentro de eso, pues vimos la necesidad de cómo utilizar estas mismas tecnologías para cubrir esa parte. Y ese fue como el eje rector de presentar el proyecto. Si ya no hay estos espacios, nosotros crear estos talleres para que ahí vayan las generaciones y comiencen a compartir las historias. Y en los talleres precisamente, pues más bien nosotros lo que intentamos, o mi mamá y yo lo que intentamos hacerlo más comunidad. Porque al final de cuentas, como bien le indica Mauricio, desde ya hace más de 5 años nosotros comenzamos por cuenta propia aquí entre la casa a hacer documentación lingüística de lo que nosotros conocemos. Empezamos a grabar, empezamos a analizar y muchos de esos datos son los que integran precisamente este, mi tema de investigación y todos los trabajos que he desarrollado en la actualidad. Y entonces, al momento de crear nuevos espacios para que la lengua sea un eje rector entre las generaciones, intentamos eso, es decir, están estas generaciones de los mayores que son los que conocen o saben las historias a veces fundacionales de la comunidad, y están los jóvenes que escucharon estas mismas historias, usualmente como de mi edad, que todavía las escucharon o todavía tienen a sus padres o abuelos que se las cuenten, y son los que llegaron también a contar estas historias aquí, que también aquí se reflejan, o las que escuchamos siempre sobre lugares específicos de la comunidad, sobre temas, sobre ritos que uno tiene que cuidar para hacer la comida, para lo demás. Y los niños también vincularlos con esto, porque sabemos que los niños como que ya, no sé si responde a un hecho generacional de que los niños cada vez como que están más encerrados en ellos mismos o necesitan a veces como actividades más lúdicas como para acercarse a los temas nuevos. Y creo que el hecho de ponerlos a ellos como a dibujar y escuchar las historias en las dos versiones, tanto en español como en otomí, funcionó muy bien porque ellos decían, ah, mira, entonces por eso dice que la gente que asustan allá, pero no sabían por qué asustaban. O decían, no, ¿por qué no puedo salir a tal lugar a tales horas de la noche? Y se dieron cuenta que era precisamente por eso. Estas historias, pues más bien la lengua atravesó pues más bien nos atravesó como generaciones para precisamente transmitir y que todos conocieran de dónde venimos, qué es lo que somos. Y otra de las funciones también que queríamos con este libro era precisamente que las personas de la comunidad supieran escribir la lengua. Como siempre lo digo, y hasta parecerá repetitivo, si me escuchan en otros eventos, si me preguntan o si nos preguntan cuántas personas de la comunidad saben escribir la lengua, realmente así contándolos bien, nada más somos 3.
Y la mayoría de estos tres somos precisamente los que hemos tenido alguna instrucción universitaria, algún curso, alguna cercanía o la necesidad de plasmarla. Pero toda la demás gente siempre dices que no sé cómo se escribe, si la sé hablar muy bien, la sé narrar perfectamente, sé las variaciones de los tonos, que eso es muy importante, pero no sé cómo se escribe. Y entonces, pues pues al momento de yo transcribirlas, y a lo mejor eso es lo que nos lleva un poco más de tiempo en este proceso, fue precisamente que sirviera como material didáctico para que la gente supiera cómo se escribe el otomí, sobre todo de nuestra variante, porque sí lo hay libros que son de otras regiones, pero a veces no había nada aquí de la comunidad, o muy poco divulgado. Y con mi trabajo previo lingüístico, pues ya empecé a hacer como esta clasificación y a pegarme la norma de escritura propuesta por INALI para ya proporcionar precisamente una herramienta para decir, mira, así se escribe. Y otra de las características del libro es que están pegados las dos versiones, tanto en español como en otomí, para que la gente diga, bueno, ya la estoy leyendo y la puedo pronunciar como en mi lengua. Pero ahora la puedo precisamente ver cómo se escribe porque está casi linealmente como en espejo para que se den cuenta de cómo se escribe. Y eso también es otra de nuestras, más bien como que aquí había muchas exigencias que a nosotros como hablantes, como de la comunidad, nos saltaban de cómo llevar un proyecto que realmente tenga un impacto social y que realmente se vea beneficiado a la comunidad. Y precisamente ese es el libro que tenemos aquí. Y bueno, y ya para comenzar con esta dinámica de, de este diálogo entre saberes, pues vamos a hacer, mi mamá va a empezar a contar una historia, que obviamente son siempre las que nosotros hemos escuchado, y de ahí vamos a empezar a desprender como todos los conocimientos, implicaciones sociales, culturales que va dentro de eso, porque al menos en un relato para nosotros no es nada más un relato que sirve para entretener, sino que tiene un conocimiento, tiene un contexto, tiene incluso una enseñanza. Y es a partir de ahí como vamos a generar este diálogo y vamos a ir ahí como matizando algunas cuestiones en el transcurso de este diálogo. Y bueno, creo que ya hablé mucho, le cedo la palabra a Neo, ¿no? Buenas tardes. Quisiera decirle todo lo que hubo el tiempo pasado, el año pasado, el tiempo más bien, porque tiene mucho tiempo de que la gente pues, no hablaba en español, todo hablaba en otomí, no sabía ni pedir un vaso de agua, no sabía ni nada, todo aprendimos. Yo aprendí un poquito de grande porque yo no sé hablar bien en español. Yo me falta mucho palabra para decir o para acomodar bien, porque yo nunca hablaba en español. Nunca nos dejaba, más bien hablábamos puro otomí, mi mamá no hablaba en español. Ella hablaba puro otomí, mi abuelita, mis bisabuelos, ahí donde supimos nosotros de todo, o nos platicaba, nos comentaba todo lo que pasaba, todo lo que veía ellos, todo lo que sucedía, ahí donde aprendí todo, tanto la medicina, tanto cómo cuidar a mis hijos, cómo bueno, de todo. Así de medicina, pues yo veía mi abuelita, como mi abuelita no caminaba, ella le pegó una enfermedad, le salió un huesito de la cintura para abajo, de la rodilla salió un huesito grande. Ella no podía caminar, pero caminaba con su bordoncito. Pero cuando no entendíamos nosotros, nos pegaba con su bordón, unos 2, 3 bordonzote en la cabeza o en la mano, donde sea. Y nos pegaba, pero bien que aprendimos muchas cosas de ella. Ella nos enseñó de tejer, ella me enseñó de echar tortilla, ella me enseñó de sembrar, de escardar, de todo lo que, de medicina, ahí donde saqué, porque mi abuelita, ella hacía medicina, pero yo le carreaba todo, me decía, ¿sabes qué? Me trae esto, y me trae esto y esto, ponte lista, ponte abusada, algún día lo vas a necesitar. ¿Para qué andas ahí gastando de dinero con los doctores? Los doctores nunca te van a hacer caso. O los doctores a veces, en vez de que lo cura, lo mata, decía. Ahí donde aprendí, porque yo le rimaba, me decía, ¿cuál rama, cuál plantita? Pues yo le rimaba. Cada planta que ella me pedía, yo le carreaba, tanto las mujeres que estaban embarazadas, tanto los niños para el empacho, para el susto, para todo. Ahí donde aprendí. Pero yo no lo hacía, me casé, yo no lo hacía. Hasta muy después, bueno, salí de aquí de mi
ya salí porque no me dejaba salir. Ya cuando salí, me fui a casa de la mujer indígena en Tolimán, y ahí donde llegó una señora y traía un niñito que estaba llorando, que se había caído, el niño había torcido su piecito, y luego no estaba quien sabía, y dice, no está, dice, quién sabe, yo creo que mañana lo trae otra vez, dijo, y le dijeron a la señora, ay, pero mi hijo está muy mal, dijo la señora, y le dije, si quiere, yo lo sobo, le dije, y dijo, ¿a poco tú sabes? Dice, sí, le dije, yo sé, le dijo, le dije, y como aquí en mi casa, yo no le cobraba a la gente, no me lo ayudaba, veía a los muchachos que venía, hinchado su manita, que lo había falseado, así todo, la ayudaba, y ya de ahí, cuando le dije a la señora así, y dice, por favor, entonces soba a mi niño, por favor, dice, bueno, le dije, lo sobé el niño, y ya cuando terminó, pues se paró el niño y dice, no duele, dice, ¿quién sabe cómo lo hace? Dice, pues porque no lloró mi hijo, dijo, y le dije, no, le dije, yo siempre he aprendido, bueno, no lo hacía, calaba así con la familia, con mis cuñadas, mis hermanos, mis hijos, así, pero otras personas casi no mucho lo ayudaba. Y ya de ahí dijo la señora, bueno, pues, ¿por qué no te vienes a ayudarnos? Dijo. Y le dije, no, le dije, porque tampoco hay trabajo aquí, le dije. No, dice, ya mañana te mandamos uno razón, dice. Pues pasó el otro día, luego me llegó razón de que fuera yo a trabajar ahí. Desde entonces, yo tengo 5 años, 6 años allá. Hasta ahorita no he salido de ahí. Ahí donde aprendí todo, ahí donde, pues cosas que no sabía, ahí aprendí todo. Yo a veces no ganaba, a veces hubo como 2 años, 3 años que no ganaba. Y ya después, ya después me salió una beca de 5 meses. Y diles que vas a contar el cuento de Sanfa. Ya nomás eso le voy a decir de medicina o le sigo. No, vas a contar el cuento de Sanfa. Uh-huh. Pero en otoño. Uh-huh. Nunca me acabé de nachi cuento de más bueno no ya haya shatobi no ya pasatobi no mi shikagi hendo de machichu ne no nachi na ve si manta tegi no ner chim hoi no har hoi bende vi morde ya yo to ha punda dai oya hoi y yo to ni se patenda zini se patenda hien ni se pahin yo to ya na chita mi voy sharota ita kashpini udika ko ya ti hoi ya norde ya be ya ta se be undi mi be nyui no ta de hinne en be mi ta norde be nyui no hoi ya cuando no ti hoi be ni ti llama da yui ka no be ma em que no ti hoi no sabe ka ma ka nu ka hindi po de ha ka mo ha shite ma ka tiu te ma ka he hu te ma ka ya ma ka to be po ni ka to be ke ka to ya ya ti bo ti ka to min cha se ko ya ko mismo ya ti bo ti ka to min cha se mi cha pi si ya na ka ta shi bo nge ti shi ne shi ne de fe en que no ti shi ta na ha ga nu ka ya no ka hindi po de ha ka to ni porque ya sa no ku ya sha ka kwa ya no ya go ni o no me ya no ni ga di lo bi be khani no ni ya go ni ra no ni go ni ma ta ter chim ho ya go ge hasta pe go sta to que ti da ki castiga ki un khawa en bina aunque no estoy jodiendo shami so ni mi so ni par shuina en bina si mete ma ga ti ha ma gan kha pues ya no viejo ni modo ya ga gan kha ya ma ga tu ga to so porque ma ga ya ma gan sa se en bina ne que no ti shita na ya hina yo que pe kha mo na no ya en que hoa porque ya no ya go di to no din sa se ya go di to ya ya no ya to y yo ma yo no ma no ellos to pega pendia en pina ne dieta na shita shamizoni mi don dia shita pero ganto no inga gato mi pepi me yato no sti fai shamizoni parshoina y esto me fa bien en bambino ya no maraya coina en bina oderi mano ni ha no ga ben dijon que tiene o yo ya sa para ne y para que ha un guti uno ya ti shosa ne dijon que ti pe gizano shamano
nó ra là tụi mình nó là tụi họ chỉ thành cái chốn chạy em biết nên thì cái nó chỉ có gì mình tới quan nó ở ra em thì mình người chỉ cái lúc nó bắt đầu mình bèn tập đặt cho thành ôm mình cầm mình khăn này và em bị tôi cái hard cái hard giờ phụ hỏi in kami cho thành nó nên bị nó pero si ve aquí en capa que pueden pues hinta toma que tú me envíen y na no como más que tú me pino como que más tony envíen bin mana bi en ben nanti bu en bu kualisa envíen pero todos modos más que mana sa envíen na bi no yo be pentera ko de chi burto ayo hora no hara shita bin posto de chi shita no chi shita na ya aunque ko que tempi que chato aunque no chato hinga hinga dụng ấy thì nó cái nó cái chi ta một cái này cái nó giờ phải bị khá bên bị sự ta biết thì sự ta một cái nó đã có là mà có là cái là sao nó anh đã chỉ nó đã chỉ bộ rồi mình nhớ cái nó bị sao ta bị má apa hỏi bị cái gì cả tôi mình hỏi một cái cuento các tuần tới thì mình chỉ cái tin tụi mình chỉ chúc mi abuelita me contaba todo lo que pasaba cuando hubo un tiempo cuando hubo un diluvio, se iba a acabar el mundo porque ya todo estaba lleno de agua, ya no podía caminar la gente, había mucho lodo, había mucho, ya no había ni animales ni nada, ya todos se murieron, se hundieron todo, ya un cerro grande, ya también se bajó, se había bajado, ya no podía la gente que sobraba, que se caía, pues ahí se acababa. Hay unos que lo levantaban para comer los demás, como si fuera un animalito. Ya cuando durante mucho tiempo, ya cuando dijo el viejito, porque él lloraba día y noche, que ya no sabía qué hacer con los demás, porque ya veía que se estaban mordiendo entre ellos, se estaban comiendo entre ellos, y dijo el viejito, pues ahora sí que vamos a hacer, ahora sí es el fin del mundo, ya no como los demás, porque ya estamos sufriendo, ya estamos viendo lo que Dios nos hizo. Y ahora, búscame 2 botoncitos. Y me busca uno mediano que le dijo los demás. Y entonces fueron los demás viejitos a buscar 2 palitos. Y esos palitos lo usó como horcones, pero abajo era un palito grande, pero ahí tenía su horconcito. Donde tenía el horconcito chiquito, ahí donde ponía su pie del viejito, caminaba entre el agua, entre el lodo. Y ya por eso se perdió, se fue el viejito, a los 2 días llegó, pero él llegó con comida, y ahí donde pasó el viejito, ahí regresó, pues ahí que cuando regresó pues ya pudo pasar, ya no sufrió, ya no batalló mucho, ya regresó. Ese es el cuento que mi abuelita nos decía. Ella nos contaba muchas cosas, ella nos decía muchas cosas, yo sé muchas cosas de ella. Gracias. Muy bien, doña Victoriana, Luis Alberto. Entonces, gracias por compartirnos un poco primero de su experiencia personal, que la gente acude con usted para curarse, que trabaja en la Casa de la Mujer Indígena. Ahorita platicamos un poco de eso. Y sobre la historia que nos acaba de contar, antes de preguntarle, aquí para el público les quiero hacer la acotación, que es bien interesante eso. Esa historia que nos acaba de compartir doña Victoriana se llama El Tejón, o por lo menos así la titulamos en el libro. Lo interesante es que lo que acaban de escuchar ustedes es una versión única, porque es decir, nos la contó para el libro, pero en este momento obviamente la volvió a contar. Entonces la palabra que en este momento usó no es la que está documentada, digamos textualmente en el libro, aunque sí la esencia. Entonces de eso se trata justamente esta parte de la memoria. La memoria no es estática, la memoria cambia. Entonces, en este momento, como ella lo volvió a recordar, nos lo transmitió. Pero si leemos la historia que está documentada en el libro, verán que no son las mismas palabras. Entonces, eso es lo interesante de la memoria, que aunque la tengamos documentada en un texto, respetar su parte viva es lo interesante, como en estas presentaciones. Por ejemplo, Alberto podría haberla leído, que él sabe leer el otomí, pudo haber leído lo que documentamos, pero en lugar de eso lo que nos interesa es cómo vuelve a recordar doña Victoriana esa misma historia y cómo no se repite, cómo cada vez que se enuncia, cada vez que se cuenta es única, así como única fue la versión que está documentada en el libro.
después de esta cuestión que a mí se me hace muy interesante y creo que a todos que nos escuchen y nos ven también les resultará muy interesante. Doña Victoriana nos platicó ahorita que esa historia se la compartió su abuela, su mamá, no me acuerdo ahorita, Mi abuelita. su abuela. Esa historia, ¿cuándo fue la primera vez que se la compartieron? ¿Usted era niña, era joven o cuándo fue la primera vez que usted se la contaron? Cuando éramos niñas, cuando era niña. Porque mi abuelita, ella, como no podía caminar, te digo que, bueno, hubo un tiempo de que estaba chiquilla ella, que lo mandaron al agua y que ahí se fue al agua con su cántaro y cuando venía un viejito chiquito, dice monito pequeño, con su sombrero, con su carillera, con su morral, su guangoche. Y dice que nomás lo vio y se cayó mi abuelita cuando lo vio que venía esos señores se voltearon a ver y ella se cayó luego. Y dice que cuando se levantó, ella se vino a su casa, pero ya no trajo agua, se quebró su cántaro y llegó y luego le pegaron porque se quebró el cántaro que traía. Y de ahí, pues mi abuelita el otro día amaneció con una pierna que estaba bien hinchada, y luego le salió le salió una bola grande y le salió el huesito, se zafó nomás como si fuera una espina, dice, y de ahí, pues su mamá de ella, su papá ya no lo quería porque era coja, que no quería, no lo querían porque estaba así. Y ya de ahí mi abuelita, como ese tiempo cuando pasó la guerra, y que mi abuelita lo dejaban ahí, que se lo llevaban los soldados, que se lo llevaba, no le interesaba a su papá, a su mamá. Mi abuelita dice que gateaba, hallaba una mata de ¿cómo se llama? Palma, y ella se gateaba y se iba a meter entre la rama, porque había mucha rama, dice, y una mata de palma grande, hasta así poco a poco lo agarraba de esa palma para que no lo vieran, dice, y ya cuando escuchaba que venían los soldados así lejos, pues ella hasta lloraba porque no podían, y ellos salían corriendo, su papá, su mamá, sus hermanos se iban corriendo, ellas se quedaban ahí lo dejaban, y ya de ahí, pues mi abuelita ya no podía caminar, por eso no lo quisieron. Y después, pues ahí donde aprendí todo también, que nos contaba, nos decía todo lo que le pasó, lo que escuchaba, lo que sucedió así, todo. Ahí, pues yo sé muchas cosas de eso porque me escuchaba que contaba o nos contaba a nosotros, porque ellos nunca nos contaba así de que, como ahorita que lo duerme sus niños, uno le canta canciones y quién sabe qué, no, ella nos contaba así cosas de eso y nos enseñaba cómo cuidarnos, cómo cuidarnos más bien. Sí, eso es lo que aprendí de ella. Muy bien, de hecho ahorita lo que ustedes y les quiero compartir es lo que nos acaba de platicar doña Victoriana, es otra historia o parte de otra historia que también está documentada en el libro. En el libro de la historia la titulamos, o Alberto decidió titularla, Mi abuela y los soldados. Y ahí nos cuenta esto que ahorita nos compartió como anécdota. Entonces, el libro también lo documenta como una historia aparte. De la primera que nos platicó, que titulamos en el libro El Tejón, doña Victoriana, nos compartió que se recontó cuando usted era niña. Y ahorita también nos acaba de compartir que no era como ahorita que cuentan que hay canciones, no era eso. Lo que le contaban a usted era lo que también le pasaba a los adultos. Entonces podríamos decir que eso que le contaba a su abuela era para que usted aprendiera cosas, para que usted pudiera saber qué sí hacer y qué no hacer, o con qué intención cree que se lo contaban a usted. ¿Para qué te lo contaron o qué te querían decir? Nos contaba para que nosotros les cuidábamos, que no nos dejaban con los señores grandes, o tanto los muchachos, tanto las muchachas, que no es bueno dejarle al primo o prima o así todo, para que se cuidaba uno. Niñas y niños para que se cuidaban todo, y nunca era bueno de que nosotros dejábamos los niños en la cuna, o los niños que dejábamos con agua o con ¿cómo se llama? Machete, o con cuchillo, con cualquier cosa. Ella nos decía, nos platicaba, nos comentaba todo lo que no era bueno. Eso es lo que nos decía ella, porque nosotros crecimos más con mi abuelita que con
mi mamá cuando teníamos 2 años, luego ya nos dejaba con mi abuelita. Bueno, ahí vivía, pero de todas maneras ya nos dejaba con ella. Mi abuelita éramos 11, de los 11 buscábamos unos costalitos que tendía y nosotros pues ahí nos quedábamos con ellos. Desde el grandecito hasta el más chiquito nos quedaba con ella. A veces se quedaba en el medio ella porque ella no se quería separar. Y hasta los 2 días de que iba a fallecer es cuando nos dejó o ya se separó solo. O ya nos decía, sabes que ya cuesta que solo nos decía. Ella nos hizo pues nos ayudó más bien y nos contaba todo y luego así porque ella atendía a la gente de que como la gente no había doctores, no había nada para irse a curarse o a aliviarse de su bebé. Ella me llevaba y decía, siéntate ahí me vas a esperar, tú no vas a entrar aquí. Ahí te sientas para darle a la señora para que se alivie rápido. ¿Cómo se llama? Un guajecito. Ella le echaba su medicina, un guajecito, como de 1,5 litros. Y luego ya le daba a la señora para que se aliviara rápido. Ya cuando se aliviaba la señora, pues ya le daba una cosa, como llevaba dos, una para aliviarse rápido y una para que se alivie de lo que pierde su sangre, dice. Pues así nos decía, y ella estaba yo esperando afuera, así ya ella entraba. Por eso donde aprendí todo de ella. Muy bien, doña Victoriana. Oiga, fíjese que ahorita dijo algo bien interesante. Dijo, nos contaban todo esto para saber lo que no es bueno. Pero, sí, pero por ejemplo, si escuchamos la primera historia que nos contó, la del tejón, esa también sería que esas historias también son para lo que sí es bueno. Porque en la primera historia que nos compartió es sobre este señor que veía a la gente que no tenía que comer, ¿no? Y él decidió salir a buscar la comida porque no dejaba de llover. Entonces ahí nos están mostrando como esta importancia de si yo veo que mi gente está mal, pues yo la voy a ayudar. Y el señor de esta primera historia que nos compartió, aunque estaba enfermo, aunque ya era grande de edad, decidió salir con todo y la lluvia a buscar comida para su gente, para que su gente no muriera, porque no le gustaba ver a su gente morir. Entonces quizás también las historias son, como ya nos dijo con la de los soldados, quizás son para saber lo que no es bueno, pero quizá también son para saber lo que sí es bueno, como el compartir, como este señor, ¿no? Que salía a buscar comida. Bien. Sí, pues yo ahí donde aprendí mucho. Ahí donde aprendí mucho de ella, porque de mis papás no. Ella solamente nos pegaba, nos gritaba. Muy bien, oiga, muy bien, Luis Alberto, Porque quisieras a ellos nunca nos dejó ir a la escuela, hasta lloraba. Oye, Luis Alberto, como para complementar lo que nos comparte doña Victoriana, que nos comparte que estas historias a ella le fueron pues compartidas de niña, de su abuela, para saber qué es lo bueno, qué es lo que no se debe de hacer, para que aprendieran a cuidarse, a través, como ella dice, de las historias que le pasaban a ella, más que de contar una canción, era lo que le pasaba a ella lo contaba a sus hijas y así ellas aprendían cómo vivir en la comunidad. En tu caso, Luis Alberto, por ejemplo, tomando estas historias, la del tejón, que es la primera que nos compartió, o la segunda historia que nos compartió, en el libro documentamos como Mi abuela y los soldados, esas historias a ti, como una nueva generación, ya como este joven filósofo, como este joven intelectual, como este joven profesionista, que además te empiezas a mover en la parte de la literatura, ya por ahí haces por ahí poemas, y empiezas a moverte en terrenos literarios, y te mueves, como ya dijimos, en la ciudad. Vas y vienes a la comunidad, a la ciudad, estás en esta frontera, en esta línea que divide, pareciera que dos mundos muy, muy distintos. Entonces, a ti, cuando escuchaste estas historias, ¿qué te significan? Para empezar, ¿en qué momento te fueron contadas a ti y tú cómo las asumes? Como, como un portador de esta herencia de tu mamá, pero además
quizá con esta mirada más aguda por tener ya como todo este bagaje académico, este tipo de historias, ¿cómo, qué te implican a ti? ¿Qué te significan? ¿Te significan lo mismo? Eso por un lado. Y la otra, ¿cómo te fueron transmitidas a ti de niño? ¿Cómo fue este proceso en tu caso? Pues si quieres contesto primero tu pregunta de cómo me fueron transmitidas, pues así como las escuchaste ahorita, así en este momento, así la sobremesa, en la leña, como bien mi mamá indicó que a ella, su abuela o sus papás le enseñaron a leñar, escardar, a barbechar, pues a mí también me fue mi mamá, mis abuelos paternos, los que me enseñaron también a esto, pues a leñar, a barbechar, a sembrar. Y fue creo que en todos esos espacios donde estaba en contacto con ellos y principalmente con Emma, que fue quien me enseñó como todo lo que sé respecto al campo y a la comunidad, que fue como en esto, sí, vamos a la leña, y hasta la fecha todavía cuando vamos a la leña es así de, se vuelven a contar estas historias, estos relatos, ahí aunque estemos nada más nosotros dos en el cerro, o cuando íbamos a bañarnos, pero así siempre, antes nos íbamos a bañar al río, ahorita ya no. Pero sí más bien fueron estos contextos, y más bien como que no puedo decir como la primera ocasión me lo contaron como cuando tenía 3 años y ya está ahí. Si no, más bien así, sí me la contaron eso, pero casi a lo largo de toda mi vida se han ido contando continuamente, pues más bien este relato ya, pues tenía tiempo que lo venía escuchando, que es como parte también de mi enseñanza, ahí como para contestar a tu primera pregunta de cuándo me fue transmitida, y sí fue de manera oral y en estos espacios, no ahorita como en este espacio más cerrado de 4 paredes, sino más bien era como el trabajo en comunidad. Y pues respecto a lo otro, creo que ahí de manera personal, y no sé si también los que están en la misma situación que yo creo que no nos representa mayor problema porque creo que podemos como que cambiar de estos escenarios. Yo siempre lo veo y lo pienso como un escenario. Como que cuando uno cambia de escenario no es que arrastro lo del otro escenario acá, sino más bien como que te vas amoldando a los usos, tradiciones y ritmo del escenario donde estás. Cuando estoy aquí obviamente en la comunidad, pues uno no se transforma, sino que más bien viene a asumir el papel que aquí le toca, que es obviamente como hijo, como parte de la comunidad. Y como parte de la comunidad significa obviamente pues continuar con los rituales. Y cuando digo rituales, aquí no es el ritual así como enorme, sino el ritual a veces hasta de saludar, de respetar, hasta de comer. Siempre recuerdo que cuando estamos cocinando, cuando mi mamá se echa una tortilla, siempre hay como un ritual para hacerlo y eso es parte de cuando uno llega aquí, pero porque está el contexto, porque está el fogón, porque está el comal y sé que en ese momento se cumple el ritual. También para cuando son las fiestas patronales, la familia por parte de mi mamá, los González, somos los caseros de uno de los santos patronos de aquí de la comunidad. Entonces ahí también pues como que eso no nos permite salirnos, porque lo que siempre digo, uno puede irse, pero tiene que regresar en esa fecha específica, porque tiene que cumplir con los cargos o con las acciones que tiene uno que hacer en esas fechas. O incluso si surge un evento entre eso que no es en esa fecha específica, pues uno tiene que estar ahí precisamente para cumplir con lo que le toca, porque sabemos que somos los encargados de los caseros, precisamente de los caseros o los encargados de forma permanente del santo patrón. Y cuando salimos de la ciudad, pues a lo mejor ahí luego digo, es que a lo mejor muchos piensan que nada más como que mi perspectiva es nada más como dos, como que el ser de la ciudad, o más bien vivir en la ciudad y vivir en la comunidad. Yo más bien lo pienso como por conocimientos, porque a veces mi conocimiento como que se divide en pensar mi mundo en el otomí con sus respectivos ritos, tradiciones y costumbres, pero también pensarlos como en el español, que es como la otra lengua también donde estoy muy inmerso, y también ese es otro rito, pero también sí otro ámbito de conocimiento. Pero si pienso en el otro, pues está mi formación filosófica que a veces atraviesa los otros dos. Pero ahora ya tengo esta formación como lingüista, que como que son tres, entonces uno ya no nada más piensa campo-ciudad, sino a veces cuando analiza uno pues su propio ritmo dentro de la vida, pues a veces como que se analiza en diferentes planos, como por qué se dice esta palabra, o vamos a ver las implicaciones sociales o filosóficas de esta palabra dentro de la comunidad. Y, y yendo en este punto como de cómo es el trayecto entre campo y ciudad, pues estando en la ciudad yo sigo practicando muchos ritos con los que crecí.
desde a lo mejor para acostarme, para levantarme, para la comida, y no hablo nada más de la preparación, sino de los rituales que a veces sigo allá en la ciudad, como para cocinar, como por qué no debo de desperdiciar la comida, porque la tortilla la tengo que comer de una manera, qué debo de hacer cuando voy a salir a la calle. Todo esto es parte de lo que tengo de mi comunidad y lo reproduzco allá. Obviamente, si alguien allá me ve, pues va a decir, pues, qué loco, o es superstición o algo así. Pero más bien eso es porque es parte de mi vida aquí, que aquí está más presente y todas las personas lo saben y como que no hay cuestionamientos. Pero allá, pues, obviamente las personas como que dirían, pues, como, ¿por qué lo haces? Y más bien, y casi de allá, pues aquí nada más traigo, pues no sé, la tecnología, pero casi aquí la vida en comunidad y de la cultura es lo que priva más en mi, digo, lo que prevalece más en mi práctica. Y en la ciudad, al final de cuentas, son mis pequeños rituales, mi pensamiento, lo que ahí está presente, ¿sí? No sé si respondo un poco Sí, a sí, muy bien. Y tu pregunta. quiero hacer un paréntesis que platicaba yo al inicio. Doña Victoriana me abrió las puertas de su casa muy amablemente cuando hicimos este proyecto. Pues yo fui parte de la cotidianidad que está comentando Alberto. Y efectivamente yo recuerdo muy bien que cuando terminábamos los talleres, pues venía el momento de cenar, ¿no? Entonces se reunía la familia de Alberto, y pues me sumaban a la mesa y de verdad, a lo mejor es la mirada externo, pero justamente, y por eso al inicio comentaba eso, esa cotidianidad comunitaria, para los que estamos fuera o que no estamos tan acostumbrados o inmersos en eso, de verdad cobra un sentido de ritualidad hasta el ver las pláticas que hay en la cena, mientras están comiendo. Y yo recuerdo que durante ese periodo de meses que estaba ahí con ellos, el sábado que terminábamos los talleres y que teníamos que cenar, para mí era como un mundo muy diferente del que yo había leído en libros, del que yo había visto muchos registros antropológicos, etnográficos, pero vivirlo ahí con la gente, estar ahí compartiendo la palabra y la comida, fue de verdad una cosa que a mí se me hizo, wow, de verdad es una cosa muy, muy enriquecedora, que es donde al final entiendes muchos de los procesos, ¿no? Como esto que dice Alberto. Al final, pues vas que una frontera empiezas a ver desde más arriba, ¿no? Desde un enfoque quizá más académico, más comunitario, cómo piensas tu mundo, que ahorita dejas eso muy interesante. Yo cómo empiezo a pensar mi mundo. Y eso nos habla de una visión global, pensar mi mundo en los escenarios que tengo a mi disposición, el urbano, el comunitario, pero por encima del escenario pensar el mundo, cómo pienso el mundo. Y creo que eso al final es lo que hace que dinámicas como la memoria pues continúen, ¿no? Y les quiero preguntar a los dos de manera abierta, quien me quiera responder. Doña Victoriana, usted nos ha hecho mucho hincapié en que de niña o toda su vida le contaron siempre muchas historias que usted sabe mucho. Alberto también nos acaba de decir lo mismo, nos dice que no es como que, ay, a los 3 años me contaron esa historia, sino que siempre, siempre las ha escuchado en lo cotidiano, cuando iba a leñar, cuando se iban a bañar al río, en fin, en lo cotidiano. Ahora, usted, doña Victoriana, o tú, Alberto, ¿cómo ven en las nuevas generaciones, en los más pequeñitos, en los niños de 10 años, las niñas de 12 años, también con lo que decía Alberto, que ya está como la modernidad, ¿no? Ya la gente no se va a bañar al río, ya muy poca gente va a leñar, o ya no van a leñar tan seguido, muy poca gente quizá ya no trabaja en la milpa, entonces estos espacios para poder reproducir estas historias ya no son quizá tan cotidianos. Entonces, actualmente, ¿usted cree, doña Victoriana, o tú crees, Alberto, que ha disminuido esta transmisión de la memoria por estos cambios de prácticas, o se sigue transmitiendo al interior de las casas esta transmisión de la memoria? ¿Ha cambiado, no ha cambiado? ¿Cómo será ahora con la gente joven? ¿Quién sabe por qué hay Porque quién sabe porque hay mucho que no le cuesta nada, yo creo. Pero de que todavía se va la leña la gente, todavía se va la leña con sus niños. Si tiene 3, 4 niñitos, va con su pequeñito carquita pequeña.
la que está más grandecita otro poquito más, la que está más grandecita otro poquito más, ya viene con su penquita de nopales para llegar y a echar los frijoles. Todavía sigue porque todavía se va al agua la gente, todavía se va a bañar en el río. Y yo creo que hay unos que le cuentan, hay unos que no. Hay unos que nomás lo pasa, ya no le cuentan a los niños. Pero yo a mis chiquillos siempre le cuento. Y a veces hasta sabe hablar en otomí los chiquillos. ¿Y tú cómo lo ves? Como indica mi mamá, sí, pero ya son muy pocas las familias si nos ponemos a considerar las que siguen yendo a la leña o al agua, ya como que cada vez son menos. Y de las historias, pues, como dijo mi mamá, hay algunos que sí les cuentan, hay otros que no. Supongo que influye mucho como esta cuestión de si las conocieron, y también influye mucho si sus familiares son de aquí de la comunidad, porque también pasa que pues ya también hay más personas que llegaron de fuera, entonces querramos o no, eso también como que modifica a veces pues los ritmos sociales de la comunidad. Y por ejemplo, como dice mamá, pues aquí más bien ella siempre nos sigue contando, incluso mis sobrinos lo siguen escuchando y preguntándoles, porque ahora sí, ahora cuéntanos esta historia, ahora qué pasaba, ahora por qué se mueven las hojas, ahora por qué así como esta, pero es lo mismo, de que como que tiene que haber alguien que cuente o que sepa las historias para despertar precisamente como este interés en los jóvenes. Yo siento que muchos sí se sentirían maravillados porque uno lee estas historias y diría, pues aquí me están contando mitos, aquí me están contando leyendas, aquí me están contando anécdotas que yo a veces leo en los textos académicos y que no pensaría que son propias de mi comunidad. Más bien falta como lo que decíamos en un momento, como que esta transmisión. Pero sí, más bien se siguen contando, pero a lo mejor ya no tan comunes o muy pocas, o hay algunas que ya, pues que a lo mejor ya las personas ya no conocen. Muy bien. Me gustaría que platicáramos un poquito sobre, al final, el punto que está aquí inmerso en todo esto, en la memoria, en la transmisión, en las actividades cotidianas que permiten contar historias. Lo que está inmerso ahí es la lengua, el hablar otomí, el poder entender el otomí. Y como dice Alberto, si lo vemos muy categóricamente o muy numéricamente, quizás las 3 personas que escriben el otomí ahí en la comunidad. Entonces, al final, todo este escenario de transmitir historias está atravesado por esta dinámica de la lengua. Ahorita ya nos confirma doña Victoriana que los niños sí hablan el otomí. Yo en lo personal, cuando fuimos a hacer los talleres, yo me di cuenta también de eso. Es una comunidad en la que todo el mundo entiende el otomí. Algunos te dicen que es una práctica muy común y está muy documentada en muchos estudios. Dicen que no la hablan, pero sí la hablan. Y yo pude ver que realmente la lengua está viva ahí en la comunidad, que hablas en otomí o en ñoño, allá la gente, los niños, las niñas lo entienden. Que se decida no practicarlo son otros temas y ahorita vamos a ahondar sobre eso. Pero antes de eso, me gustaría que nos compartieran otra historia, Alberto, si se pudiera, doña Victoriana. Hay una historia que en el libro documentamos y Alberto tituló Codiciar el agua. Esa historia, no sé si nos la podría compartir, doña Victoriana, y ahorita platicamos también sobre esa. Pues aquí cerca había mucha gente que tenía, pues, mahama ya coini nun wa cái bữa mi khang nọ đây chỉ bữa thế này ya chỉ member bây giờ khỏi ya tao đi nun phụ thì nun làm được tích nên thì bên đi bỏ hen cho họ chỉ để hen pero khara ya khỏi bên mà thì nó chỉ để vì bị sót thì mà có bữa mà xíu vì cái hàng cái anh kia nun ya khỏi cái hồ cái mà hụt để yếu hình cái ông khá bữa porque nun cái mà hụt để nó ra rồi nó chỉ để nó ra chỉ cái nhưng mà da bani ma da bola ma da ma yabu anu kuma con sin que ma de hu en hadiyete ma khoni porque no raya khoi da chi khoi mi of the den dan pe ni no ni ha mi khan no na chi birthday
le dije que cuando no na chico ella no mira hoy no ni happy birthday no de mi must birthday hoy before TV o ya mi ko ya con ya tasao ya comigo le dije ni para todo ya hoy must birthday ni para andar ni para duro ni para andar ni para tashi ni para chizo before ti no venir se debe más yo tener no tanto vi có thể nói là sẽ có bưởi và nó chỉ không thì mới bưởi nên vì cái sỏi nó tới bên mà parte mình khá bữa nay mình đi chỉ về thì cái phải bỏ vô còn nó về vì còn nó ya de bên trái về ya chỉ khỏi mình bỏ vô mình phải ya chỉ bỏ chỉ mình bỏ mình họ việc đó chứ về sau cái nó chỉ đến nó cái nó thì nó đi tới chỉ nó đi hết thì nó học đi thôi thì mà không biết thật chỉ đến porte mi nó biết rằng mình sau cái nó mình mang chỉ để cái thôi donde nací parte de Conorte, pero no, ya sí puede ser, pero hasta junta que ven con todo de modo nací de no con todo bunia, pero ni más pues shampoo o que ya sí con sí de que con que ho de modo de ya con ha buka sí de ha buka no sí de da un ya sí con todo ni porque no me shampoo sí de más nací parte mi poma nací de shami hasta shami mi sí de mi de no chỉ sarca de má vì mà bây giờ khỏi vì khô thì vì sợ mi mà vì má nó đấy mìnhจะhành về đấy thế po rồi thì mà chỉ đã mi hòn nó thế hiện thì chỉ tận qua hàng của mấy con người mà cái làm mi hòn mi thì chỉ nó chỉ đấy vì vì sợ cái nó đấy thì bên cambio nó thì bên cambio nó giờ khỏi tôi mira más que no về người mà là khỏi về sau nó đến mình hình thành ra tôi thấy cái hình này yếu tí cả tôi bị yếu tí nó chỉ tạo tí bị yếu tí cả tôi bị mang thế còn cái hồ cả ha bữa đi tay xuống nó chỉ để ha bữa đi cái tất cả nó chỉ để cái hồ cả mỏng cái hồ cả hơn thứ ya cái hơn thứ porque ya khỏi cái mà phải cái gì chỉ khỏi phải người ta ở nó đây mới hơn thì ya cái mình mới tin nên nó cũng sản xuất ya có ya mới hơn thì nó chỉ để phải cái gì chỉ khỏi còn cái gì phải thì nó chỉ để những cái hồ cả mỏng thế nào cuando hay agua o si tenemos agua o la gente que tiene agua nunca es bueno de que se enoje, de que lo tape, de que lo va a circular donde hay agua. Acá cerquita había personas que tenía agua y de ahí pues, la señora se enojaba porque se bañaba la gente, porque lavaba o le daba agua a sus burros, sus chivos, sus vacas. Y esa señora se fue y la señora lo cerró todo, lo tapó, a veces para que no tomara la gente, hasta le echaba popó de perro, la agüita para que no tomara la gente. Y de ahí se secó. Después había otros pocitos cuando yo me iba a pastorear porque tomaba agua ahí en el cerro. Pero ahí puede ser de que por falta de que ya nadie lo usa la agüita, pues se secaron todos. He visto donde llegaba yo antes a pastorear, había agua, aunque no mucho, pero se aguantaba todo el tiempo. Y ahora ya no hay nada, todo está seco, todo está muy, muy seco ya, solamente no se ve la seña. Y acá donde tenía pozo la gente, había pozo grande, ahí cargaban más agüita, lo tapó también, lo cerró, lo circuló todo. Pues se secó todo, se perdió la agüita, ya solamente nomás hay un pozo grande, pero es como como nadie se enoja, no, usa uno, usa otro para regar, para plantas frutales, ahí donde todavía queda la agüita, porque si uno se enoja de que la agüita que lo de que lo usa otras personas, se va la viborita, vuela y se va lejos, dice, pues se lo lleva la agüita. Por eso ahí la gente, pues acá abajo el arroyo, nadie se enoja, nadie dice nada, va uno, va otro, se trae la agüita, como es grande, un pozo grande. Ahí nadie se enoja, nadie se molesta de que traigan agua, de que, porque ahí, aunque carrea agua todo el día y noche, toda la gente no sacaba la agüita. Eso es lo que sé de la agüita. Muy bien, doña Victoriana, muchísimas gracias. Igual como la historia que platicaron hace un momento, esta versión que acaban de escuchar es una versión única.
Es como se le vino a la memoria a doña Victoriana, y si leen el libro, quien lo pueda leer, cuando se distribuya a escuelas y a diferentes espacios, se darán cuenta que la que está documentada es una versión que en ese momento se contó en el taller, y esta que se contó en este momento acaba de suceder nada más hoy, ahora, en este espacio. Pero al final lo que nos interesa es justamente esta lección, ¿no? Doña Victoriana, que es el agua es de todos, el agua es de todos, el agua es para compartirse. Y hay una parte que Luis Alberto tradujo al español, y lo voy a leer, de la historia que tenemos en el libro. Una parte que Luis Alberto hizo, la versión en español, dice: el agua no le gusta que la gente la codicie, quiere que toda la gente la beba para brotar y crecer, como un ser vivo. Doña Victoriana. Se pierde. Muy bien. Luis Alberto, para compartir también sobre esto y hablar un poco dices tú, ¿no? Cómo pensar el mundo, como Tomí, como Ñoñón. En esto que nos contó doña Victoriana, y lo vuelvo a leer, este primer fragmento, y uno con el que cierra esa historia, dice: el agua no le gusta que la gente la codicie, quiere que toda la gente la beba para brotar y crecer. Y al final, esta historia, como la tenemos en el libro, dice: ahí donde el agua es codiciada, no vuelve a brotar otra vez. Se esconde en la tierra, se va a otro lugar, se hunde en lo más profundo. Desde tu pensar del mundo, Luis Alberto, a mí me llama mucho la atención esto que nos compartió doña Victoriana. Al agua no le gusta que la gente la codicie. El agua como un ente vivo, el agua como un ser vivo, como algo más de la comunidad que también puede, bueno, no quiero equivocarme, pero también como es eso, como un elemento de la comunidad, de la comunidad, y que además cuenta y que se enoja si hay una práctica que no es correcta. Pues, a ver si me escuchan. Pues abonando, bueno, sí, pues sí, es que más bien siempre lo hemos visto como decía mi mamá, estos elementos o fenómenos de la naturaleza como el agua. Para nosotros el agua se enoja, el agua está contenta, el agua incluso puede llegar a arrastrarnos. O también otros elementos como cuando decimos del viento, cuando decimos que el viento se enoja, como cuando decimos de muchos otros elementos, sí, como que tienen esta, no sé si llamar que se personalizan, y no sé si hay un conocimiento como más que se nos escapa ahorita porque realmente no se había registrado nada. Y precisamente yo recordando un poco que estuve en este congreso internacional con un hablante maya que presentaba precisamente esta misma idea de que para ellos también los elementos de la naturaleza son personas o tienen estas características, y que por eso uno como que tiene que cuidarlos, porque si uno no los cuida también se enoja y nos pueden traer cosas. Y yo dije, mira, esto también pasa en nuestra cosmovisión, porque el agua también no le gusta ni que se la contamine. También, como dice, recordaba algo más específico que decía este ponente ayer, que dice: es que para nosotros, si alguien orina en el río, se lleva su espíritu, pero ahí siento como que entra una prohibición de que no debes para empezar, no debes de orinar en el río, porque pues obviamente es algo mal, porque el río de ahí todos toman. Y si yo pienso ahora, pensando en eso, y estaba ahí alucubrando en ese momento, dije: es que para nosotros también nos han dicho eso del agua, por ejemplo, no quiere que la codicien porque se va, porque también tiene como un pensamiento, y así es lo mismo, porque no en todos los lugares, sobre todo en esta zona donde estamos, que es más una zona semidesértica, no en todos los lugares hay agua. Entonces, el hecho de que alguien tenga agua en su terreno, en su tierra, pues es como para que lo comparta a todos los demás, porque si no todos morimos. Volvemos a esta cuestión como relacionándolo con el relato del tejón, de que somos comunidad, si necesitamos como que compartir para que las cosas sigan brotando. Y siento que también en esta misma idea del agua es como comparte, porque si compartes hay más, y es lo mismo que pasa con el agua. Si la compartes, nunca se va a acabar, así va toda la comunidad y siempre ves que está brotando, porque es la misma idea de compartir cosas. Y lo que siempre nos decía mi mamá es que siempre compartimos, ya sea un vaso de agua o una tortilla, tienes un poco, viene alguien y te pide,
pues le compartes, porque como ella siempre nos ha enseñado y siempre nos ha dicho, es que no es bueno como codiciar las cosas, no es bueno ser codo, porque como que si no ya no te dan más, entonces siempre hay que dar lo que tienes, porque eso también genera más abundancia y es... Entonces, que la gente lo necesita, ¿no? Y uno lo tira nomás. ¿No? Muy bien. Es que se me vienen a la mente muchas cosas, ¿no? Primero lo que quiero abonar, y ya comentó Luis Alberto, es la idea de este proyecto. Con este proyecto, él también fue a un congreso internacional el día de, bueno, fue virtualmente, ahorita todo es en frente a la pantalla, fue a un congreso internacional de Perú, de tradición oral. Justamente, si no mal recuerdo, creo que algo tomaste de este producto para poder hablar allá. Entonces, es la idea, compartir con la comunidad, pero además llevarlo a otros espacios y que en otros lugares sepan cómo es la memoria, cómo es la tradición, en este caso, por ejemplo, en la comunidad de Pumixá, y compartir, ¿no? Como esos puntos de convergencia. Él hablaba, ¿no? Que, por cierto, eso es verdad, en las culturas mayas, el agua es un elemento preponderante. En toda su cultura, el agua es un elemento que está muy, muy presente. Entonces, es la idea también de este proyecto, llevar a otros espacios y encontrar las coincidencias, ¿no? Y ahorita que hablaban nada más, igual un poquito de mi cuchara, hace 15 días fui aquí en una comunidad que se llama El Salitre, aquí en Querétaro, y ahí hay uno de los pocos, si no es que es el único, no estoy seguro, manantial de Querétaro, que todavía el agua brota, pero de verdad brota a cántaros el agua. Y ahí la gente lo que hizo una comunidad es que hicieron unos lavaderos comunitarios. Entonces ahí uno va a los lavaderos y ahí uno ve a toda la comunidad compartiendo el agua. Y lo más interesante, y platicaba con un señor de ahí, me dice, yo veo que en Querétaro siempre es un evento que se acaba el agua y aquí el agua se nos tira. Aquí el agua del manantial, una vez que pasa por los lavaderos comunitarios, se cae y se va al drenaje. Así, el agua limpia, el agua pura del manantial se está yendo al drenaje. Obviamente la gente, y me decía el señor, aquí el agua la compartimos, lo que dice doña Victoria y comentas tú, Alberto. Aquí quien quiera trae su tambo, lo llena del agua del manantial y se lo lleva a su casa y nadie nos enojamos y nadie te va a decir que no, porque el agua es para todos. Y yo pude ver ese manantial que está ahí en el Salitre, y efectivamente el agua brota, pero de una manera impresionante. Y después de que pasa por el lavadero, se va al drenaje. Y me decía el señor, y tanto que dicen que el agua se desperdicia, y aquí el agua tirándose y nadie dice nada. Pero bueno, son otros temas, ¿no? Entonces, digo, me viene a la mente por lo que comentan ustedes, ¿no? El agua es de todos, es para compartirse. Si el agua se codicia, el agua se va. Al agua no le gusta que no sea para todos, ¿no? Y bueno, eh, este, digo, pues que cada historia tiene como mucho que contar, ¿no? Pero tampoco hay que ser tan extensos. Entonces, para ir como ya anclándonos un poquito, les platicaba sobre la lengua, sobre el otomí. Al final, cuando estamos documentando estas historias que están en este producto, también hay una escritura. Hubo la posibilidad de escribirlas gracias a que Alberto tiene esta línea de lingüística que a través del tiempo ha aprendido a escribir la variante de su idioma, del ñoño que habla en Tolimán. Entonces, la idea que se tiene de este proyecto es también llevarlo a las escuelas, que sea un insumo didáctico para que las niñas, los niños lo aprovechen y haya lo que se dice un primer acercamiento a la cultura escrita, que vean la escritura de su lengua en un libro. Ya otro proceso es la norma, si está bien escrito, si no está bien escrito, lo que un primer momento en una comunidad que es un tanto ajena por distintos presiones históricas o políticas y que no está cercana a su lengua, un primer momento es que vea la lengua escrita, que vea que tiene un uso y a partir de ahí crear una necesidad. Ah, mira, en mi escuela hay un libro en el que hay cuentos en mi lengua, entonces tengo que aprender a leerlas si quiero saber de esos cuentos. Además me dicen que la gente de aquí conoce esos cuentos porque son de la comunidad. Entonces, eso por un lado, la escritura del otomí. Este es un pretexto para tener un soporte en el cual la gente lo pueda ver, sobre todo los niños y las niñas de esta generación. Y la otra parte era lo que comentábamos ya desde hace varios momentos, ¿no?
el otomí, si el ñoño, si la gente lo habla, no lo habla, si lo entiende, si no lo entiende. Cuando hicimos los talleres, también me tocó ver que se saludan todo el tiempo en el otomí, los niños, y muchos me dicen, no, es que casi no la sé hablar, pero la entienden perfectamente. Entonces, en este tema de la lengua, de la vigencia, de más de visibilizar, en este caso a través de un libro, revitalizar corresponde a las comunidades, pero sobre todo generar espacios. Ahí es donde sí hay un pretexto, por ejemplo, de uno que va como institución o como un externo que quiere colaborar, generar un espacio para que haya donde poder volver a escuchar la lengua, volver a escribir la lengua y que la gente la pueda practicar. Entonces, Alberto, doña Victoriana, ¿cuál es como su opinión sobre esta parte de la lengua del otomí, del ñoño en la comunidad? ¿La gente sí la habla, no la habla? ¿Sí creen que con el paso del tiempo y quizá ejercicios como este, que a lo mejor pareciera muy pequeñito, un libro con un tiraje de 500 ejemplares, a lo mejor pareciera un esfuerzo muy pequeñito, pero sumando este esfuerzo a quizá otros, eso pudiera hacer que tal vez estas nuevas generaciones eh, puedan comprender y pensar en su mundo, como dice Alberto, pensar en su mundo, la importancia de hablar el otomí. Es posible que el otomí, que el ñoño al paso de los años siga vivo y que incluso vuelva a escribirse a través de más gente en la comunidad. Pues yo creo que hay que seguir porque para que no se pierda la lengua, lo que hablaba uno antes o cómo lo hablaba, porque si ya poco a poco se iba a perder, pero ahora de que como esos que sabe hablar en otomí, le dan una bequita para su apoyo de los estudiantes. Ahora por eso los niños están siguiendo, aprendiendo eso, hasta del preescolar hasta los más grandes. Yo creo que no se va a perder porque con eso de que le dan una bequita o le dan trabajo eso que sabe hablar en otomí. Por eso la gente no lo deja y ya le habla a sus niños. Ahí donde sé que la gente pues ahora le gusta el otomí porque ya con eso lo ayuda mucho a sus hijos. Y he visto como altibajos. Siempre lo que me contaba mi mamá y mi abuela es que, por ejemplo, ella me decía, bueno, es que a nosotros sí nos tocó como que nos veían a veces, nos discriminaban a veces en Tolimán, que es como la cabecera, porque hablábamos otomí. Entonces dijeron muchos como de esta generación como que prefirieron no enseñar a veces por la misma idea de que les ahorro como a mis hijos lo que ellos sufrí por esta discriminación. Y obviamente lo que hemos discutido se intentó como borrar o más bien blanquear como toda la cultura y tratar de quitar poco a poco pues las lenguas indígenas. Creo que sí hemos escuchado muchos casos, muchos comentarios de conocidos amigos, casi la mayoría de sus papás o abuelos pasaron por este proceso, pero vemos como esta nueva, pues no sé, de la generación, no sé si responde a todo el gran esfuerzo que se está haciendo por parte de las instituciones y de otros muchos colectivos, organismos, como de nuevamente visibilizar las lenguas indígenas, de que los jóvenes como que intentan también recuperarlo y los papás al ver de que sus hijos como que intentan aprender nuevamente o de que están viendo que las lenguas son importantes y que todas, e incluso el español, son importantes, como decía Mal, le están enseñando nuevamente a sus hijos. El otomí como que viene en esta, bueno, al menos aquí donde observamos, como en esta nueva ola de revitalización, porque aparte ahora ya no nada más tenemos como la comunidad o lo oral para sustentarnos, sino que ahora se están generando muchas iniciativas para utilizar tanto las redes sociales, tanto estos trabajos escritos que como tú dices no sabemos si es poco o mucho, pero como siempre decimos, es como el granito de arena que nosotros estamos poniendo ahí. Como en todo, va a haber personas que van a decir, ah, mira qué bonito, veo mi lengua en un libro, me siento orgulloso, sé que puedo aprender aquí a escribirla. O muchos dicen, ah, sí, un libro, como en todo. Y como tú decías, si está bien o mal escrita, pues a lo mejor ahí es un criterio que yo tomé al momento de transcribirla.
Pues solamente primero, como dije, es el sustento teórico de que estamos utilizando palabras aquí de la comunidad. No utilizar préstamos, no utilizar ni siquiera otras variantes para las pronunciaciones, porque me ha tocado observarlo a veces que sí, llegan aquí, pero luego, como dice incluso mi mamá, aunque se lo leamos, dices que no lo entiendo, porque a veces por esta misma de que cambian, la que siempre notamos es, cambian la B por la M en algunas palabras, y ya para nosotros como que no haría juego, o en las tonales, como que la O con la A nasal, pues aquí obviamente a lo mejor dicen, y si la gente le enseñamos como esa escritura que no es de aquí, pues incluso se va a ir borrando la nuestra propia, porque estamos asumiendo como cuando decimos no, no, nosotros es con O, y hemos visto que en otros lugares es con A. Si nosotros traemos esa A acá, pues poco a poco vamos a ir modificando, a lo mejor inconscientemente nuestra propia lengua. Y por eso cuando lo escribimos, pues sí, a lo mejor ya no agregué los tonos, porque si ya empiezo con los tonos, pues sería un poco más difícil. Por ejemplo, si es ascendente, descendente, todo eso. Y aquí cuando lo empecé a transcribir, y fue la decisión que yo tomé, pues la pensé más bien como mi labor como docente. Es decir, siempre he dicho, a veces no es el conocimiento lo que hace que los jóvenes no aprendan, sino que a veces no hay materiales o recursos como a la altura de sus circunstancias que les ayuden a comprender el conocimiento. Y eso lo digo desde mi formación como docente, no del Otomi, sino más bien de historia y español, que son las materias que siempre he dado, que más bien siempre son los materiales que sean accesibles para los estudiantes para que se sientan, entre más sencillos o más digeribles, más fácil para ellos es como apropiarse. Es como decir, no les voy a explicar una teoría muy grande de la oralidad, sino aquí está, esto es lo que hay que nos puede servir precisamente para, pues más bien como para poner en la... Muy bien. ¿Cómo ves, Alberto, si ya para entrar a la última parte que queremos compartir en este espacio, doña Victoriana, eh, platicamos ahora sí muy concretamente de los talleres del proyecto? Y para eso, si puedes compartir imágenes, si no yo las comparto, tú dime. Deja, veo. Bueno, Es que creo que no puedo porque... Ok, te las voy a compartir yo. A ver si tú puedes, porque más bien es permisos del anfitrión. Ok, entonces les platicamos. Para hacer un poco más dinámico esto, el proyecto de este libro también va acompañado por una exposición fotográfica. Documentamos visualmente cómo fue el proceso de los talleres con la gente, con la comunidad, y la intención, por supuesto, era presentarlo, si no estuviéramos en este contexto pandémico ya por todos conocido, era presentar el libro con las personas, pero además montar una exposición de fotografías y que la gente viera a través de estas imágenes cómo fue el proceso con la comunidad. Mientras llegamos al momento en que quizá podamos otra vez hacerlo en persona, quizá en el 2030, entonces ahora vamos a hacerlo virtualmente. Entonces les voy a compartir una serie de imágenes y mientras vamos platicando muy someramente, Luis Alberto, doña Victoriana, cómo fue este proceso, para que la gente que nos está viendo se dé una idea de dónde surgió esto que ahora vemos. Entonces, veo, a ver si no la riego. No, es que tenemos inhabilitada la función de compartir pantallas. ¿Será que Sí, es nos lo pueden habilitar? que estaba comentando. Sí, yo también la tengo inhabilitada. ¿Será que se puede? Sí. O sea, no te iba a decir, no digas que escuchan buenas palitres, si no van a ir a quitárselas. A ver. No, ¿verdad? Si quieres, pues Mm, vamos platicando un poco. sí, bueno, en lo que resolvemos esta parte, bueno, si quieres comentar tú, Alberto, cómo inició el proceso, cuántos meses fueron, cuál fue la idea, danos como una imagen de este proyecto, de los talleres. Pues cuando pensamos el proyecto, ya, como decíamos, fue una inquietud que nos nació.
de registrar precisamente esta memoria oral. Pero también para acercarnos, como cumplir todo esto, enseñar cómo acercar un poco a las personas a escribir su lengua o al menos identificarse con ella. Y fue precisamente eso, es decir, ¿por qué no hacer talleres? Y en esos talleres, pues que vayan las personas que quieran contarlas, quienes quieran aprender a escribirle, y que los niños también participen, pues dibujándolas. Y obviamente esto empezó primero con hacer pegar carteles para llamar a las personas, porque luego a veces también por los trabajos de uno que no está todo el tiempo aquí en la comunidad, y también gracias a la ayuda de la subdelegada, Estela González, que nos ayudó por medio de su aparato de sonido a comentarlo y a decirle a las personas que se acercan a la comida. Y de esa manera, pues solamente vimos que se acercaron, a veces venían más, a veces menos, ya sabes, como que siempre eso de quién lo va a dar o qué va a hacer, como, sí, como que luego decían, bueno, ¿quién nos va a venir a enseñar como otomí o quién nos va a enseñar a escribir? Y ya cuando llegaron, pues los jóvenes se acercaron, les platicamos la dinámica del taller, cómo iba a ser. Y lo que se hacía en estos talleres es que a veces mi mamá les contaba una de estas historias, ellos, los niños empezaban como a escribir algunas palabras y después a hacer los dibujos y iban diciendo así, mira, ahora ya sé por qué pasa esto. Y con los jóvenes, como ellos traían sus propias historias, porque también muchos de las historias de los jóvenes que llegaron aquí son de pues sus propias versiones, incluso muchas sus propias historias de lo que ellos vivieron o de lo que les contaron. Por eso aquí vamos a ver como la referencia. Mi papá me contó o escuché por esa misma idea de que precisamente nos contaran las historias y todos los jóvenes decían es que yo no sé cómo escribir. Y un método que yo siempre he utilizado, como les digo, al final de cuentas aquí vertí un poco de mi trayectoria como docente, creo que todos aprendemos por ensayo y error. No voy a llegar y darles como el manual de aquí está la norma de escritura de la otomía, apréndansela y así van a aprender a escribir la lengua. Pues obviamente no va a pasar porque primero tendría que leer todo el libro, los casos y todo eso, pero eso funcionaría a lo mejor para alguien que no es dentro de la lengua, pero cuando es tu lengua, ya sabes cómo se pronuncia y todo eso, pues no así le mira, si se pronuncia así, va esta letra, tú escribe ahorita como crees que suene, y yo te voy diciendo qué corriges, qué no corriges, cómo se escribe, y los estaba asociando tanto con la escritura como con el sonido con el que se representaba esa escritura. Y recuerdo algo muy característico que creo que el doctor Hecking nos decía siempre, también a mí decía, es que cuando se elabora este tema de escritura, pues lo que se intentó es que fuera lo más fonético posible, es decir, lo más cercano a la pronunciación. Y por eso como que fue más fácil decir, bueno, ¿cuándo vas a utilizar Z? ¿Cuándo S? Y ya de esa manera como que se les corregía. Por eso como que, a ver, tú escribes, nos cuentas la historia, a ver, yo veo, te digo, mira, aquí se escribe así, y volvían a escribir la nueva versión, pero ya se fueron un poco más habituándose a los sonidos y cómo se representan. Y así es como estuvimos trabajando en todos los talleres. A veces se nos iba como la tarde, creo que recuerdo, Mauricio, que empezábamos cuando apenas estaba atardeciendo y ya nos íbamos noche, porque a veces tan solo para revisar una versión, porque el trabajo fue acompañado, no fue así de yo a ver expositor, me siento acá y aprendan de mí, sino nos sentábamos así pues más bien con el que en ese momento le tocaba leer su versión y ya así personalmente le decía, a ver, aquí corrige esto, porque creo que también es algo de lo que yo he aprendido, que a veces el acompañamiento uno a uno funciona más como para que los conocimientos sean más significativos. Y precisamente eso es lo que hicimos. Y así estuvimos, ellos nos decían sus historias, para la siguiente es la misma que se le contaba a los niños para narrarla, para ilustrarlas. Y así fue como estuvimos trabajando con el transcurso de las historias. Y pues como decía Mauricio, y ya él nos ayudó mucho con el diseño editorial, porque decimos, queremos un libro que se vea bonito, porque uno hasta como lector decimos, es que si un libro como que ni te llama, como que ves que le pusieron una grapa ahí o como que algo se le escapó, pues también como que el mismo libro te llama sin necesidad de que sepas de qué es. Y creo que con los colores, cuando lo ves y dices, mira, ¿de qué se trata? Inmediatamente se me hace algo colorido, ¿qué historias tiene ahí? Pues, obviamente voy a querer leer. Y ese fue el proceso que seguimos. Y ya luego de ahí, pues todo el proceso editorial de mandar, corregir, de estar revisando, sobre todo la grafía en el otomí, que como decíamos, creo que se cuidó mucho y sé que se me pasaron detalles, lo sé, en algún momento voy a ir a notarlo,
sobre todo con los tonos, los acentos, las glotales, eso que era lo importante para mí, para que las personas cuando tengan el libro y lo vean, se familiaricen un poco más con la escritura de la lengua. Y como dice Ana, también es como ella sabe hablar muy bien el otomí, pero no decías que yo tampoco sé escribir, lo he visto cómo se escribe, y también el mismo ejercicio que hemos comenzado es, escribe como tú creas que se escriba, y ahorita vamos trabajando con ese, pues con ese el mismo acompañamiento, igual con mis sobrinos, ustedes creen como escriban, como crean que suene, y ya ahorita vamos viendo cómo creen que es, o cuáles son de acuerdo a la norma de escritura que se escribe. Y así fue todo este proceso de, si se dan cuenta, sí fue talleres, porque sí, estuvimos tallereando ahí de uno a uno, a ver, corregimos tu versión, tráela, la otra venían con otra y decían, ah, mira, yo escuché esta, escríbela y ahorita la revisamos, y así le corriges, me la entregas, lo revisamos entre los dos, vamos viendo. Y ya les decía, ¿por qué no? Le decía, es que se escribe así, le digo, más bien escucha, bien cómo crees que se pronuncia, y ya con los que estuvimos revisando, ahora cómo crees que se escribe. Y entonces de esta manera como que ellos también ya empezaron a identificar. Como dice mi mamá, la función que ella tuvo también fue muy importante, porque a veces muchos de los jóvenes, como decíamos, a lo mejor ya no escucharon la versión sus papás de los contables en español, porque muchos de ellos a veces ya no entendían bien el otomí, y a veces para traducir una frase, una palabra, como que querían hacer una transcripción del español al otomí. Pero mi mamá estaba ahí para decirle, no, es que, ¿para qué inventas una palabra si en el otomí tenemos esta? Recuerdo, por ejemplo, una que decía, si yo quiero decir tengo sueño, pues si lo quiero traducir así muy literal del otomí del español al otomí, muchos dirían, bueno, es que dipetsi, ni siquiera hay una palabra para sueño, dipetsingui, pero no tendría significado. Hay un verbo específico para decir tengo sueño, ya no necesitas, y ya con ese dineso ya no tengo que decir tengo sueño como en el español, y había muchos como que querían hacer eso, pero mi mamá les decía, no, es que aquí en el otomí tenemos otra expresión, por eso como que, y es también lo que cuidamos en las versiones de los que nos traen. Sí, perdón, van a... No, más bien. Abonando a lo que comenta Alberto y doña Victoriana, y ese fue el papel justamente de doña Victoriana en los talleres. Alberto es quien académicamente pues, domina lingüísticamente la escritura del idioma, pero al final hay un desuso de conceptos y palabras que únicamente la gente de generaciones anteriores son los que saben y recuerdan. Entonces de ahí era la importancia de que estuviera doña Victoriana con nosotros. Y sí es cierto, yo recuerdo muy bien los talleres que a veces estaba Alberto con las señoras, con los compañeros, las compañeras que decían, es que creo que así no se escribe. Entonces Alberto decía, mira, así. Y llegaba su mamá, no, también tú estás mal, Luis Alberto. No así, ¿verdad? Pero llegaba su mamá y decía, no, mira, tenemos, obviamente no tomé, yo no entendía, pero me daba la idea que le estaba corrigiendo. Entonces, efectivamente, entonces hay muchos conceptos que ya están en desuso y únicamente cuando todas las generaciones se unen en un taller, se pueden detallar esas cosas. Si no hubiera estado en la Victoriana, o seguramente hubiera habido una buena versión con Luis Alberto, pero ya con los detalles que nos dio doña Victoriana, que solamente ella conoce, fue como más puntual toda esta parte del uso de la lengua y metiéndose en la parte lingüística como muy someramente, justamente en los estudios de lingüística está esa parte, ¿no? Que todos los idiomas del mundo tienen, tienen en su estructura los suficientes elementos para crear conceptos que antes no existían. Lo que pasa es que no hay un conocimiento lingüístico profundo que hace que se caiga en los préstamos o que se caiga en la aglutinación, que juntan varias palabras cuando sí existe una palabra para nombrar eso. Entonces, eso es una práctica que justamente deriva de que no haya tantos estudios de lingüística desde los propios hablantes, que sería lo ideal, ¿no? Un hablante que además está en su comunidad, que además respeta su comunidad y que además tiene este conocimiento, daría como resultados muy interesantes. Pero igual son otros temas nada más para abonar. Y de ahí venía justamente la importancia de que estuviera doña Victoriana en la parte lingüística, pues abonar todos estos quizá no desusos, pero quizás de conceptos ya no tan comunes y ella nos los abonó.
Entonces, nada más para abonar lo que comentaba Luis Alberto, sí, efectivamente los talleres fueron una dinámica muy de la comunidad. Yo me acuerdo que teníamos un plan que era de vamos a hacerlos de 4 a 6. La gente llegaba a las 5:30. Pues a la hora que llegaba la gente, pues a esa hora empezábamos. Entonces fue como, a ver, la comunidad funciona así y así lo tenemos que hacer. Entonces, esta estructura que traíamos, no, los sábados de 5 a 7 y primero, no. Ahí la gente llegaba, se sentaban y hay que adaptarse. Ahí fue donde entendimos que un proyecto funciona en la medida que tomas en cuenta la comunidad, cómo funciona. Y también hablo de manera personal, pues yo fui como el agregado cultural ahí, ¿no? Alberto me invitó a este proyecto. Yo soy el que conocía a Luis Alberto, somos amigos porque también estudié la maestría que él cursó, la de estudios amerindios y educación bilingüe, ahí nos conocimos. Entonces ya lo conocía a él previamente por la amistad personal, conocía a su familia. Entonces cuando armamos este proyecto, dijimos, bueno, quizá la mirada que yo puedo aportar, la mirada externa, nos va a dar como este proceso como más administrativo, como más de con qué editorial ir, cómo hacerlo, pero siempre respetando que era un proceso de los tres. Doña Victoriana, que nos aportó toda esta parte, ella fue un pilar fundamental. Ella creó la confianza para que mucha gente dijera, ah, mira, está Doña Victoriana, entonces sí vamos. Entonces, verla ahí sentada en la casa comunitaria hacía que mucha gente que no sabía del proyecto se acercara a preguntar y nos preguntaban, ¿qué van a hacer? Entonces, la figura de ella fue fundamental para que la gente tuviera confianza y dijeran, ah, vamos a ver de qué se trata. Alberto, por supuesto, con toda esta formación que tiene como nueva generación, y yo quizá estos elementos más externos, cómo hacer un libro, cómo contactamos un recurso, cómo hacemos que nos lo den, en fin. Entonces fue unir las tres partes y cada quien aportó. De los tres surgió este proyecto y los tres tenemos como una parte pues fundamental en todo este proceso. Y nada más para puntualizar también una parte que comentaba Alberto, si uno lee las historias, se respetó mucho lo que le llamamos las marcas de oralidad. Es decir, si lo lee alguna persona, quizá un maestro de español, digamos, pero de un español académico, formal, si lo lee, va a decir, eso está mal escrito, porque repetiste el por qué 20 veces en un parrafito. No es que esté mal escrito, es que se respetó la manera en que la gente habla en la comunidad. Queríamos ser lo más fieles posibles en poder plasmar en este soporte material escrito lo que la gente hace en esta cotidianidad de contar. Entonces, hay muchas marcas de oralidad, muchas repeticiones, incluso cacofonías. Es repetir una palabra muchas veces, pero no está mal escrito, ni tampoco está mal dicho. Es como la palabra se usa y como la palabra se dice en esta comunidad y seguramente en muchas comunidades. Entonces, quien en algún momento tenga contacto con el libro, que también se comenta ahí en las introducciones, que tengamos en cuenta esta mirada. Se respetó al 100% la gente cómo lo cuenta, cómo lo contó doña Victoriana, cómo lo contaron los demás jóvenes. Entonces, sí podría parecer chocante si lo ve un maestro de español, va a decir, no, aquí ni saben escribir. Pues no, porque no fue escrito, fue contado oralmente y únicamente escribimos lo que oralmente nos platicó las personas. Entonces sí hacer también esa acotación. Y pues bueno, Alberto, si quisieras agregar algo más, doña Victoriana, ¿qué le pareció todo este proceso cuando estuvimos en los talleres? Ahora que ya ve el libro ahí en su casa, que ya seguramente ya le platico a Alberto que lo vamos a empezar a llevar a las escuelas, lo estamos presentando en lugares como estos. ¿Qué piensa de todo eso? ¿Cómo ve este trabajo que hicimos con usted? Me siento orgullosa porque nunca habíamos hecho algo así hasta esta vez o ahora que ya estuvo mi hijo aquí, me está apoyando, me está ayudando de todo eso. Pues yo me siento orgullosa por él, porque siguió estudiando, siguió de todo y le echó gana y bueno, de todo lo que hizo él. Y bueno, creo que aquí nos vamos a echar flores mutuamente, también obviamente es como una retribución precisamente a la cultura, pero también obviamente a la enseñanza que me ha transmitido mi madre toda mi vida, y creo que queda muy bien reflejado en este libro. Y no nada más es, como decíamos, es también compartir, es
no, como decíamos, volvemos a la cuestión de la codicia. Tenemos conocimiento, pero no, ¿por qué quedarnos nosotros si cuántos jóvenes de la comunidad a lo mejor no están con la misma inquietud que tengo yo? Y a lo mejor a veces falta como decir, bueno, lo que luego decimos también, es que a veces pensamos como que necesita alguien que venga de fuera, como que siempre se va la más al de fuera, como para que digan hacer algo de la comunidad, pero decimos hay que empezar también desde acá porque son diferentes perspectivas, obviamente, y más bien no trabajar como de afuera o de adentro, sino como decíamos Mauricio, esta hacer comunidad, porque creo que todos trabajamos o abonamos dependiendo de dónde estamos. Y un poco abonando esto, cuando decías que llegaban tarde las personas, pues más bien nosotros te veíamos a ti un poco así de, ¿por qué no han llegado a las 5? Y nosotros así de, ahorita van a llegar. Y porque, como tú decías, las mismas dinámicas de la comunidad. Y te diste cuenta que iban llegando hasta como que hasta por partes. Llegaba ahorita uno y a lo mejor se iba la hora, y llegaban otros dos y se quedaban ahí y así. Obviamente los niños bien emocionados cuando ellos estaban así porque decíamos, vamos a ir a dibujar, vamos a ir a escuchar historias. Pero como decías tú con los otros, era así como que no ha llegado nadie. Recuerdo tu primer, y es que no ha llegado nadie, ya son las 5 y ya cuando viste que empezaron a llegar, es cuando entendiste precisamente la dinámica pues más bien de la comunidad. Y también con esta cuestión se me pasó a mencionarla hace rato de la ritualidad entre la casa y la ciudad. Pues no sé tú cuando vas, creo que pues ahí, cuando nos vemos allá en la casa, pues en la ciudad, creo que no sé si notas también esta ritualidad de, bueno, primero llegas y no es así, vamos a ponernos a trabajar, sino ya comiste un vaso de agua o algo así, que es como lo propio que se hace aquí, como de compartir, primero preocuparte por el otro que viene y ya después ahora sí queda tiempo a trabajar, porque aquí como que es la base de, llegas a una casa y lo primero que te ofrecen es agua. Un vaso de agua. Exactamente. Y a veces lo que uno no ve, como en las ciudades que lo dice, uno está ahí, llega con sed y dice, ¿a qué nos van a ofrecer algo? Porque como que a veces no es parte del ritual, es como decir, ¿por qué te voy a ofrecer algo? Si nada más vienes por un ratito, si nada más vienes por un momento, y vamos a lo que vamos, siento que también eso influye. Y pues, ¿qué más? Como esta cuestión de, sí, pues lo de las marcas de oralidad, lo que decíamos, pues sí te dije, voy a traducirlo tal como está, porque creo que es importante, porque eso es parte importante de la oralidad de Otomi. Y la repetición que tú mencionas, algo es precisamente el trabajo que presenté ayer, como la función que tienen precisamente las repeticiones dentro del discurso oral en el Otomi, y que no es un vicio de lenguaje, no es una cacofonía, no es que esté mal escrito, sino uno que cuando uno lo va a leer, y es como recomendación que les damos, no lo lean mentalmente, léanlo oralmente, o más bien leanlo en voz alta, y van a notar la diferencia con la narración. Se van a centrar, se van a identificar y se van a adentrar precisamente a los relatos. Pues muy bien, pues ya escucharon, quien tenga el libro lo tiene que leer en voz alta para que vea la esencia del libro. Igual nada más para cerrar ahora sí, ya empezar a despedirnos. El libro, si por ahí se preguntan si está disponible, no está disponible. El libro es producto de un proyecto PACMIC. En ese sentido, es un libro que no tiene costo, pero el primer público al que vamos a llegar va a ser a la comunidad en la cual se generó este proyecto, a las escuelas también de la comunidad y de la zona también se va a repartir el libro para que lo tengan las escuelas, las bibliotecas, centros culturales de la región, sobre todo en bibliotecas. Entonces, la idea es dar una distribución para que esté en acceso al público en lugares como las bibliotecas. También, por supuesto, se va a llevar a algunas otras instancias. Y cuando lo estemos presentando, que abren por ahí varias presentaciones de manera virtual, ahí también se van a estar obsequiando algunos ejemplares. Entonces, porque ya por ahí nos han preguntado varias ocasiones que dónde lo puede conseguir. Primero vamos a hacer con la comunidad, con la gente que corresponde, y hasta después de que hagamos esta distribución, vamos a ver pues cuántos sobraron, de cuántos sobraron, cómo hacemos el resto de la distribución. Entonces, para quien esté interesada, no se desesperen. En su momento vamos a decir cómo se puede tener acceso al libro, una vez que primero la gente que debe de tenerlo llegue a ellos. Ellos son los primeros, después
vamos a ver cómo hacemos toda esta parte, pero igual veremos quizá alguna otra dinámica de poder compartirlo. En fin, sí queremos que se comparta, sí queremos que la gente lo conozca. Como dice doña Victoriana, pues es un orgullo, ¿no? Un orgullo para ella, porque los primeros trabajos que se hacen, así como en este formato, digamos, oficial, el trabajo ellos siempre lo han hecho. Siempre Luis Alberto siempre ha hecho este trabajo, doña Victoriana siempre han hecho esta parte de compartir, de que no muera, de revitalizar en la cotidianidad esta memoria, estos saberes. Pero al final, un documento como estos, pues se queda para las siguientes generaciones, para la posteridad y para que mucha gente en su momento conozca el esfuerzo que hicimos nosotros. Entonces, pues queremos compartir unas imágenes, pero técnicamente no fue posible. De cualquier manera compartimos con ustedes lo que nos interesaba del proyecto, pero sobre todo compartirles los saberes de doña Victoriana, de Luis Alberto, compartir como toda esta herencia cultural viva que ellos poseen. Lo que les hemos compartido es únicamente una parte mínima de toda la cultura tan compleja y tan nutrida que existe en Bominzá, como en muchas otras comunidades. Esta cultura que a veces llega a las nuevas generaciones, a veces no, que está sometida a presiones históricas, políticas, sociales, y que hace, como decía Alberto, ¿no? Que la gente, quizá hubo una generación que ya no quiso hablar el idioma, que ya no quiso saber que los obligaban incluso a no hablar, pero están estas nuevas generaciones en este diálogo quizá un poco más intercultural, en el que ya se le está tomando importancia a todos estos elementos. Entonces, lo que les estamos platicando y compartido es una parte mínima de todo lo que pueden encontrar en estas comunidades. Y yo de manera personal sí invitaría, y algo muy puntual la acotación de manera muy personal, a evitar todas estas dinámicas romantizadas, ¿no? Que es algo que Alberto y yo platicamos bastante, ¿no? Incluso como estos vicios, ¿no? De nuestras comunidades, nuestros pueblos, esta parte como social, esta parte de paternalismo heredado socialmente a través de los años. Entonces, quitar estas imágenes de nuestros hermanos no son nuestros hermanos, esta parte de nuestros pueblos no son nuestros pueblos, son los pueblos indígenas, no son de México, son los pueblos indígenas en México. Y otro tema sería el término indígena, ¿no? Que es otro contexto, cómo llamarlos, cómo no llamarlos. Pero lo importante es eso, es lo que hemos hecho en este ejercicio, que es la voz de ellos, es lo que importa. Todo lo demás son debates, son categorías, son opiniones pues teóricas, académicas, válidas, no válidas. Lo que importa es la voz de ellos, la voz de las comunidades, la voz de las personas. Y otra cosa muy importante es no, ya se me fue la idea. Alberto, doña Victoriana, algo para despedirnos. Khamo đi ken so ka gi he ka mun chỉ hư ka mun chỉ nó chân mun chỉ bà cả hậu cái này ya hai mi bà cả ổ sư bà cả bông sư nó mình họ nhau đi gặp phụ nữ ka tu này đi bông ka tu này ta hậu sư ka hết tu mà lại cái cuốn ta hậu sư cuốn ta ổ sư cuốn ta hơn nọ ta không ta ngon chỉ ya chỉ letra ya chỉ tổ phụ cả thôi khamo đi tặng cả tu mà nó chỉ ves. Muchas gracias que nos invitó a acomodar el otomí de los libros porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo, cómo acomodarlo. Y gracias a que nos ayudó, a que nos apoyó con eso. Pues muchas gracias porque ni siquiera van a ver de que nosotros también nos olvidamos del otomí. Gracias. Pues gracias nuevamente a todos, a Raúl, Oscar, por este espacio como siempre. Como nos dimos cuenta, creo que siempre decimos, vamos a acotarlo, vamos a hacerlo lo más esquemático posible, pero como dice Mauricio, es una muestra de todo lo que hay y todo lo que implica un cuento, no nada más el cuento, sino qué hay atrás del entramado y todo. A lo mejor eso se nos escapó aquí y quisimos como reproducir o
glosar un poco cada uno de los textos. Y pues gracias a todos, Mauricio. Bien, pues muchísimas gracias. Antes de darle la palabra a Raúl, yo sí quiero cerrar con una frase o una que nos compartió doña Victoriana al inicio. Ella nos platicaba cuando tuvo que aprender español, se dio cuenta y dijo, me falta palabra. Yo creo que la palabra no le falta a doña Victoriana. Yo creo que la palabra le sobra tanto en español y también la palabra le sobra en su idioma. Entonces, esto me llamó mucho la atención, que acotara me falta palabra. Y son justamente estas herencias, ¿no? Sociales que nos llegan es que no sé, pues no es que no sepas, es que tú, como dice Luis Alberto, el mundo es otro, el pensar de mi mundo es diferente. Entonces, el pensar el mundo de manera distinta no implica que nos falte palabra, sino que la palabra es distinta. Entonces, pues bueno, ojalá que les haya interesado este proyecto. Raúl, te damos la palabra y agradecemos de antemano el apoyo de la Unidad Cultural, la Unidad Regional de Culturas Populares, la Unidad de Querétaro, por arroparnos y muchas gracias. Al contrario, Mauricio, Victoriana, Alberto, pues agradecidos nosotros de que pues ustedes nos compartan en este espacio esa experiencia y de esta forma, ¿no? Hace algún tiempo platicábamos con algunas otras personas sobre un tema que tenía que ver con el patrimonio cultural, ¿no? Y cómo salvaguardar esos aspectos de la cultura, cómo las instituciones podían incidir en las comunidades o cómo podía hacerse, ¿no? Y bueno, muchos expertos, muchos debates y demás, pero traducido todo eso es justamente esto. La salvaguarda del patrimonio cultural está en manos de los portadores de la cultura. Y como bien dijiste, Mauricio, a nosotros como instituciones nos queda justamente ser ese puente, ser ese vínculo con la institución y acercar los recursos, acercar lo que tiene que hacer la institución, ¿no? Porque pues verdaderamente quienes pueden hacer la salvaguarda del patrimonio cultural, transmitirlo, recrearlo, vivirlo, son justamente las comunidades. Y de verdad, a mí esta plática que hubo, esta presentación de este libro que duró en esta hora y media, a mí me llenó de mucha satisfacción y alegría. De verdad que son de los procesos que podemos presumir todos, ¿no? Porque de verdad la cultura en manos de los portadores, expresarla, transmitirla, darla a conocer con ese orgullo, es justamente lo que nos hace falta a los mexicanos, ¿no? Para tener justamente eso, ¿no? El orgullo, la identidad y fortalecer y pues salvaguardar, ¿no? Proteger, ayudar, contribuir con lo que tenemos, porque es un patrimonio común, no solamente de los compañeros de Tolimán, es de Querétaro, es de México, es del mundo, y todos tenemos la obligación de hacer algo, ¿no? De verdad que a mí me gustó mucho, que es un esfuerzo que hicieron ustedes en la lengua, como se habla, y que quieren aportarlo justamente para salvaguardar ese patrimonio, para que haya eh, eh, pues esos referentes, ¿no? Si en algún momento las nuevas generaciones por alguna causa lo pierden y quieran recuperarlo, está justamente esto, ¿no? Entonces, creo que estos pequeños esfuerzos son grandes esfuerzos. Al final del día es algo que nos permite como sociedad pues hacer algo, ¿no? Por salvaguardar nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro patrimonio cultural. Y de verdad pues yo sí quisiera felicitarlos por ese gran esfuerzo. Llevó mucho tiempo, por ahí platicamos cuando empezaron a promover y que cómo se
podía la institución apoyar y demás, ¿no? A mí me tocó ver ese inicio y verlo ya consolidado en este material ya impreso, pues me da mucho gusto. Yo sí quiero felicitarlos y muchas gracias por compartirnos en este espacio que justamente pues se construye, ¿no? Como bien decía Oscar, de los portadores de la cultura y nosotros como institución abrir esos espacios, ¿no? Buscaremos darle la mayor difusión posible porque pues ese es nuestro papel también y que haya un segundo momento, ¿no? Yo creo que el proyecto da para mucho y Culturas Populares pues pudiera arropar este proyecto porque es esencia de lo que es la cultura en Querétaro y en México. Muchas gracias. A nombre de la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, pues les agradecemos y esperamos vernos pronto. Muchas gracias.